Bienvenido a este nuevo episodio de Hombre Consciente. Mi nombre es Nicolás Sáchica y soy el creador de Reprograma Tu Abundancia. Y te estarás preguntando por qué si este man habla de cómo ser un hombre consciente, hoy viene con un tema que tiene que ver con algo tan físico como lo es el tema del cabello. Pero todo tiene un punto. Te pido que te quedes hasta el final y te estoy hablando desde mi más grande autenticidad, desde que tú puedas sentir que te estoy hablando como si fueras mi amigo aquí a mi lado y te estuviera contando el por qué voy a hablar de este tema. Y es que me di cuenta por un proceso personal del que ya voy a hablar, que todo lo que nos sucede a nivel físico viene de una representación de algo interno que estamos sintiendo. Ya vamos a ir más al punto en este tema. Pero la intención por la cual voy a hablar del cabello hoy es porque hace unos meses yo empecé a experimentar que mi cabello se empezó, pues no me estaba quedando calvo, pero empecé a ver como, sabes, como unos parches, como unos vacíos en mi cabello. Y claramente pues empecé a notar que se estaba cayendo más mi cabello. No lo podía como arrancar y se caía fácil, sino más bien, bueno, yo constantemente me hago como remolinos en el cabello cuando estoy como estresado o cuando estoy muy concentrado en algo. Y me di cuenta que cuando hacía esos remolinos se me empezaba a caer más fácil el cabello, entonces veía mucho cabello en el piso de mi habitación y me empecé a dar cuenta de esos parches. Entonces, pues obviamente yo me preocupé porque pues soy un hombre joven, una persona sana, que busco alimentarme siempre de la mejor forma, hacer mucho deporte. Y entonces, pues ahí es cuando uno empieza a hacerse consciente. Y desde aquí quiero que primero estés atento, que no te me pierdas, o sea, aquí presente. Porque ahí fue cuando yo empecé a decirme, ok, usualmente cuando pasan este tipo de situaciones en mis estudiantes, en mi propia vida, que una persona llega al nivel de estar enfermo o que una persona llega al nivel de tener que enfrentar algo económico muy grave, yo lo llamo por lo general un freno de mano. Es el universo o Dios poniéndote un freno de mano porque hay algo que no estás queriendo ver y si tú no le pones la atención que requiere, que al final vamos a ver que eres tú mismo pidiéndote a gritos ser escuchado para, pues, para ser feliz o para tomar decisiones que seguramente sabes que tienes que tomar. Entonces empecé a pensar en ese momento, bueno, ¿qué me puede estar diciendo el cabello? Porque bueno, de por sí yo creo que todos tendemos a pensar que el tema de la caída del cabello es por el estrés, pero realmente no sabemos muy bien cómo funciona o por qué pasa esto. Entonces, antes de yo empezar a preocuparme más, lo que hice fue, pues, como buscar entender cómo funcionaba ese proceso del crecimiento del cabello, ¿no? Entonces, para mí, algo muy clave en mi vida es entender que el conocimiento es poder y si tú sabes cómo funciona algo, pues tú sabes cómo trabajarlo. No sé si ustedes conocen y si no lo conoces, pues te mando a que leas un libro o conozcas a este personaje, se llama Joe Dispenza y es uno de mis mentores. Y Joe Dispenza es una persona, necesito que estés muy atento con lo que estoy diciendo porque yo hablo de una cosa y me voy por otra, pero al final como que todo conecta. Y todo lo que estoy diciendo en este momento, todo lo que fluye, es algo más que yo, sino un conjunto de palabras y cosas que se unen para que tú puedas tener el entendimiento o el desbloqueo de lo que necesitas. Entonces, atento. Volvamos a Joe Dispenza. Joe Dispenza tuvo un accidente hace algunos años y fue un accidente grave, un accidente de auto. El man ya era doctor en esa época, en ese momento, y los doctores que lo ven después del accidente, pues le dicen, necesitamos operarlo, usted no va a poder caminar, tiene un montón de vértebras rotas y es como imposible que usted pueda volver a caminar después de la cirugía, pero si no se hace la cirugía, pues no va a poder caminar. Y Joe Dispenza, que para ese entonces ya conocía este tema de la meditación y de la presencia y de como la sanación a nivel interno, pues algo en su ser, ese ser más grande que él, como que le decía constantemente, no te dejes operar, no te dejes operar. Y Joe Dispenza escuchó eso. Escuchó eso y lo que él eligió fue hacerse amigo de uno de los mejores doctores, de los mejores especialistas en todo el tema de la columna y de las vértebras. Era una persona que conocía mucho del tema y él empezó a estudiar. Él empezó a estudiar cómo funciona la columna, la espalda, cada parte
de nuestro cuerpo humano en esas zonas. Y lo que hacía era a través de la meditación visualizar técnicamente como si él estuviera armando su propia columna, pero hueso por hueso, o sea, parte por parte. No solo yo visualizo mi espalda sana, sino que él hizo la tarea de estudiar anatomía, estudiar hasta cómo funcionan los canales de las venas y de las arterias, y todo a través de meditaciones lo reconstruía. Vamos a ver que eventualmente él se recupera y logra caminar como si nada, como si nunca hubiera tenido un accidente, y ahí es cuando él más se compromete con su propio propósito, que siempre ha sido el de ayudar personas, el de servir, el de despertar esta conciencia, el de mostrarle esa misma sanación a muchas personas alrededor del mundo. Y como muchas personas requieren de la ciencia para poder demostrarlo, pues él empezó a acompañar todos sus procesos con investigaciones. Entonces, atento a lo que estoy diciendo, digamos, él empezaba a poner personas a meditar, las inducía en sus meditaciones, pero eran personas que al mismo tiempo eran estudiadas como con unos cascos en su cerebro, y lo que hacía era estudiar cómo cambiaban las ondas cerebrales para poder demostrar que realmente hay un cambio en la vibración y en la energía y bueno, cosas más puntuales que no voy a mencionar en este podcast, porque hasta ahora estamos entrando en calor. Esto es solo para que tengas un contexto de por qué yo voy a hablar de lo que estoy hablando. Entonces, Joe Dispenza logró demostrar que se puede sanar a nivel interno, y hace unos años él apareció en mi vida de una forma inesperada, un libro que llegó a mí, que le empezó a dar muchas respuestas a cosas en mi vida y que cuando las puse en práctica, pues yo veía que funcionaban. O sea, no tanto que funcionara en ese momento porque no me estaba pasando algo, por así decirlo, pero le daba mucho sentido a la existencia, le daba mucho sentido a cómo cierta energía se siente de tal forma cuando yo estoy teniendo tal pensamiento o tal recuerdo, y eso me empezó a hacer a mí más consciente de muchas cosas. Volvamos al tema del cabello. Yo pienso que el universo, Dios, en lo que tú creas, siempre va poniendo lo que sea que tú necesitas para tu propia evolución. Y por eso siempre digo que en la vida se gana o se aprende y al final pues siempre estás ganando porque el aprendizaje es ganancia también. Y bueno, casualmente fui a cortarme el cabello hace unas semanas, hace unos meses, perdón. Y en el corte del cabello había un panfleto de una cita, era como un anuncio de una cita gratis para tener como una sesión de estudio de toda la parte capilar y era gratuita. Entonces yo la vi ahí y yo dije, bueno, pues está súper cerca de donde yo vivo acá en Brasil, ¿por qué no? Entonces agendé una cita, todo dio el tiempo, tenía los espacios. El caso es que funcionó, llegué a tiempo, todo fluyó. Yo siempre digo que cuando algo es para ti, todo empieza a fluir. Yo ni siquiera estaba pidiendo eso, solo sabía que no estaba preocupado por mi cabello, porque sé que es solo entender el para qué y evoluciona, y te mueves de ahí. Entonces solo tenía como esa sensación de, ok, quiero saber más de esto pronto. Pero pues tampoco te puedo decir que hice la tarea de ponerme en internet o algo a buscar clínicas de cabello. No, llegó a mí mismo la información por sí sola. Cuando llego donde esta doctora, ella lo que hace es hacer un montón de preguntas sobre mi alimentación, sobre cómo yo cuido el cabello, qué tanto lo lavo, con qué lo lavo, cosas de mi infancia. Vamos a ver que en ese momento yo me sentía como en algo del psicólogo porque muchas preguntas eran muy relacionadas con cómo yo percibo muchas cosas en mi vida. Entonces, después de eso, ella me pone como una gel en la cabeza, así en la cabeza. Y saben como esto con lo que hacen las ecografías. La ecografía es, digamos, cuando una persona está embarazada, una mujer está embarazada, que le ponen esa gel en el abdomen para poder ver al bebé con una máquina, con un ultrasonido. Era algo muy similar a lo que hace con el cabello. Y ella empieza a mostrar. Entonces puede permitirme ver cómo en las partes de atrás y a los lados de las orejas, que ahí el cabello todavía era muy abundante, pues ella empieza a mostrarme que mi cuero cabelludo se veía más como de un color gris y que los cabellos se veían muy gruesos. Pero cuando vamos a la parte en la que yo estaba sintiendo y percibiendo que el cabello no estaba tan abundante, mi cabello siempre fue muy abundante, entonces para mí fue muy fácil darme cuenta de que pues estaba perdiendo cabello. Y cuando ella pasa la máquina por la parte de arriba, pues se puede ver cómo el cuero cabelludo empieza a ponerse un poco más como blanco el color. O
sea, no, ya no es tan gris, sino como más claro. Y los cabellos eran mucho más finos, mucho más delgados, pero bastante muy delgados. Entonces ahí cuando terminamos, ella me lleva y empieza a transmitirme toda la información que te voy a transmitir hoy. Entonces, ¿qué me dice ella? Dentro de las preguntas que ella me hizo, ella me pregunta a mí, bueno, ¿has tenido algún momento de mucho estrés o de mucha ansiedad? Quizás no tan reciente, pero por lo menos en el último año. Y vamos a ver que el año pasado, hace unos 8 meses aproximadamente, yo estaba pasando por un momento financiero muy difícil, de mucho aprendizaje, no muy difícil, de mucho aprendizaje, porque fue un momento donde lo perdí todo, pero monetariamente, pero que me dio bastante como persona, me llevó a lugares espectaculares y a conocer personas y a conocer un mundo que yo jamás pensé que existiría. Ese es otro tema del que hablaré en este podcast. Em, pero claro, en ese momento había muchas cosas que yo no podía entender porque estaba aprendiendo un montón de cosas y cuando tú aprendes, pues es como un niño. Si tú ves un niño que está aprendiendo a caminar y el niño se cae, pues tú le vas a decir al niño, ay, estúpido, levántate. Tú le dices al niño, vamos, tú puedes, levántate. ¿Sí? Pero cuando hablamos en temas ya más de adultos, pues en esos momentos que estamos viviendo cosas que nadie nos ha enseñado, porque quizás nuestros padres no lo sabían, nunca lo vimos, pues a ver, si tú estás, por ejemplo, acostumbrado, atento a lo que estoy diciendo, si tú estás, por ejemplo, acostumbrado a un contexto de mucha escasez y de un momento a otro tus ideas son de mucha abundancia, de una riqueza diferente a la que tú has visto, pues obviamente muchas cosas en tu mundo se van a empezar a desmoronar porque no encajan, no cuadran con el contexto que tienes en este momento. Entonces, por eso es que yo digo que esa ruptura económica que yo tuve, nunca yo estuve llorando como diciendo, ¿por qué me pasa esto? Porque al contrario, yo sabía como que, wow, estoy aprendiendo un montón con esto, nunca había generado esta cantidad de dinero, estoy logrando cosas que antes pedía, entonces solo sé que esto se está rompiendo porque me está llevando a donde quiero llegar o a donde pedí llegar. Entonces nunca estuve con esa sensación de frustración, pero bueno, atentos al tema. Claro, vamos a ver que cuando eso sucede, pues a mí se me empieza a derrumbar todo en ese momento. Todo es todo. O sea, mi historia es que luego terminé en un hostal viajando un montón por Colombia y por otros países como mochilero básicamente. Algo lo que nunca pensé como ser capaz de hacer. Pero en su primer mes específicamente, pues fue un mes de mucho estrés para mí porque yo no entendía qué estaba pasando. Como, ¿sabes? Como esa sensación de como de no saber de dónde agarrarme con lo que estoy viviendo, porque medio agarraba algo que parecía seguro y boom, también se desmoronaba. Ni siquiera el ejercicio lo estaba logrando hacer porque no tenía un gimnasio cerca, no tenía nada de lo que estaba acostumbrado a hacer. Y fue un momento en el que yo estaba como en mucho pánico, como en mucha incertidumbre. Y claro, entonces ella me empieza a explicar a mí, perdón, ella me empieza a explicar, nuestro cuero cabelludo está conformado por piel y la piel tiene su propia mente. ¿Qué pasa con esa propia mente? Que cuando se estresa, todos los sistemas nerviosos, como esas venitas que están conformadas de puras redes del sistema nervioso, se contraen. Y cuando se contrae, lo que empieza a hacer es que empieza a cerrar los poros por los que sale el cabello. Y esas vulvas, que si quieres puedes buscar una imagen de capas de la zona capilar para que veas más o menos cómo está compuesta la epidermis, la dermis, los vasos sanguíneos. Atento a lo que estoy diciendo. El caso es que ella me empieza a decir, cuando eso se contrae, el bulbo capilar, que es el que empieza a generar el cabello, pues se aprieta tanto que no empieza a hacer que el cabello no salga. Entonces, ya desde ahí empieza a haber una exposición como esa calvicie. Pero resulta que esto no pasa en el momento en el que tú te estresas. Entonces, digamos, si tú te estás estresando hoy mucho, vamos a ver que en 6 meses es cuando vas a empezar a ver los resultados de ese estrés y se empieza a ver con esa alopecia, con esa calvicie. Entonces, ahí eso fue como el primer despertar, la primera razón, lo primero que entendí. Lo segundo, ella me pregunta qué tanto te lavas el cabello. Yo en mi pensamiento de hombre que no le pongo tanta atención al cabello, me lo lavaba honestamente 2 veces con champú, o sea, 2 veces a la semana, por ejemplo, y realmente no le prestaba tanta atención porque mi pensamiento era como,
como no, esos productos lo que hacen es dañar el cabello, el cuerpo humano tiene la suficiente capacidad para generar como su propia grasa, lo que necesita el cabello, y pues el cabello solo debe lavarse con agua. Ese era mi pensamiento. Ella empieza a explicarme, ¿no? Como tu cuero cabelludo funciona como la piel, básicamente, la piel de tu rostro. Pues, ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted usara maquillaje todos los días y solo te lavaras la cara 2 veces por semana, una vez por semana, como con buen jabón y removiendo bien todo? Pues eventualmente se va a acumular una capa, atento a lo que estoy diciendo, una capa como de suciedad en tu cara, y eventualmente eso va a causar que pues tu cara empiece a perder brillo, que empiecen a salir manchas, que empiecen a salir granos, y pues la salud de la piel se empieza a ver deteriorada. Lo mismo pasa con la salud de tu piel de la parte capilar. Si no lavamos constantemente el cabello con un buen champú y luego lo reponemos como esas grasas que pierde el cabello con un acondicionador, pues va a empezar a pasar eso, que se va a acumular una capa de mugre que después simplemente no puedes llegar a limpiarte el cabello, sino que tienes literal que comprar un producto que sea un poco más agresivo para poder como raspar esa suciedad y eventualmente empezar a aplicar un tratamiento para el crecimiento capilar. Entonces, ya para mí en ese momento habían 2 puntos. El primero era periodo de 6 meses. Sí, yo tuve ese momento de bastante estrés en ese momento de mi vida, que 6 meses después ya había entendido un montón de cosas, ya estaba más relajado, pero claro, tenía sentido o sea, todo lo que ella decía tenía sentido. Y luego cuando me empieza a explicar lo de la parte de la limpieza, yo decía, wow, pues yo no tenía conocimiento de esto, nunca nadie me lo explicó, veía gente usar, pero para mí no era relevante. Entonces ahí también entendí eso, que fue brutal. Ella procede a explicarme pues un montón de productos de la misma marca de ella. Yo no estoy diciendo que no funcionen, pero pues, sabes, cuando ya una persona empieza como a venderte un montón de cosas y ya tú sientes como que, ok, pero me estás vendiendo hasta cosas para el cuerpo, que en este momento pues, si yo tuviera un interés de aplicar algo de tus productos o algo, sería netamente como para mi cabello en este momento. Entonces ya en ese momento empecé a tener como a desprenderme de lo que ella estaba diciendo, porque ya la sentí como, bueno, ese no es el punto. El punto es que con todo lo que yo vi, con todo lo que ella me mostró, yo le tomé foto a cómo se veía esa estructura de mi cuero cabelludo, pude ver los cabello por cabello, yo nunca había hecho eso, nunca, ni siquiera me habían puesto en la tarea de buscar cómo se ve tu cabello en miniatura. Sería muy buen ejercicio que lo hicieras si tú estás pasando por una calvicie en este momento, porque eso es lo importante para el siguiente paso que te voy a explicar. Entonces, ¿qué fue lo que yo empecé a hacer y que eventualmente hizo que mi cabello volviera a salir con fuerza y abundancia? Y es que ustedes saben que yo hablo en este podcast de todo el tema de crecimiento personal y espiritual. Y para mí todo está conectado, ¿sí? Yo soy una persona muy, muy espiritual. Para mí el yoga, la meditación son cosa vital, y ser una persona muy presente. O sea, si tú me conoces en persona, yo todo el tiempo voy a estar como, pues no tanto como no me hables en negativo, sino como, ok, si algo ya está pasando, tú puedes elegir quedarte en lo negativo o en lo positivo y evolucionar. Y yo prefiero quedarme en lo positivo y evolucionar. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Todas las noches, Yo todas las noches me doy un baño con agua tibia y como que hago una meditación mientras me estoy duchando y como limpio mi cuerpo y le digo a mi mente, ok, ya te puedes apagar, puedes descansar. O sea, yo es como que le doy órdenes a mi cuerpo para que él en la noche haga los procesos que necesita para el otro día estar con toda ready. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En esa misma meditación, lo que empecé a hacer fue, compré un champú, sé que no fue el más específico para lo que necesito, pero pues compré un champú, un acondicionador, algo que se veía con buenos ingredientes, lo que ya me había recomendado aproximadamente. Y mientras lo bañaba, ojo, yo no compré ningún cabello capilar, o sea, no compré algo que diga para la resistencia del cabello, no. Compré un champú y un acondicionador. Y acepté que no sabía nada del tema de la limpieza del cabello, no sabía que había que lavarlo tanto. Entonces dije, ok, voy a instaurar el hábito, pero mientras lo lavo, lo que voy a hacer es visualizar esa capa, esa parte de la epidermis que ella me logró mostrar. Por eso te digo que atento a lo que estoy diciendo. Y si puedes, después de este podcast o durante el podcast, buscar la estructura del cuello cabelludo, perdón, estructura del cuero cabelludo, pues vas a poder ver cómo funciona y vas a poder hacer lo mismo que yo hago. Entonces,
Primero, cuando lo estoy lavando, yo empiezo a visualizar, ah, sí, visualizar como si estuviera limpiando, removiendo esa capa de mugre que se pudo haber acumulado de tanto tiempo sin haberlo lavado correctamente. Y también empiezo a visualizar los punticos por donde salen los cabellos. Entonces yo visualizo y le doy orden a mi cuerpo y le digo, abro esos puntos, les permito que fluya el cabello porque yo soy un ser abundante y mi cabello también es abundante, soy una persona sana, soy una persona resistente, estoy lleno de energía, mi cabello es una representación de la salud y de mi propia energía. Y todo eso lo estoy haciendo en mi mente mientras masajeo mi cuero cabelludo. Luego visualizo como tal la vulva capilar y ahí como que yo empiezo a hablarle al sistema nervioso. Le digo, sistema nervioso, ya no estás estresado, ya te puedes soltar, ya puedes permitir que el cabello crezca y quiero que lo empujes hacia la parte superior. Todo esto pareciera que fuera un proceso muy largo, pero no, la verdad es una meditación que haces en 5 minutos o menos, 2 minutos mientras te lavas el cabello. Respiras, respiras por la nariz, sostienes, sueltas despacio. Y es como que le bajas el ritmo a la vida en ese instante. Y en ese instante te haces consciente de la presencia. En ese instante valoras el cabello. Esto fue algo muy bonito también porque fuera de que me trajo todos estos aprendizajes, todos estos entendimientos, a mí me pasaba antes que cuando me crecía mucho el cabello hacia los lados, no me gustaba cómo se veía porque sentía que me hacía ver como viejo, como sin estilo. Y siempre que me crecía mucho el cabello, pues yo me veía al espejo y me trataba muy mal. Era como, me veo horrible, no me gusta, ¿sí? Pero cuando empezó a pasar esto, yo decía, pucha, tanto que estuve como quejándome de mi cabello y realmente nunca lo valoré. Y ahora que se puede estar yendo, que estaba como en peligro, pues como que me dolía mucho no pensar en de aquí a mañana estar calvo, ¿sí? Porque además siento que soy una persona que no combina con la calvicie. El punto fue que esto fue algo que también me enseñó a valorar cosas. O sea, yo soy una persona que siempre te va a decir, sí, hay que valorar todo, no hay que dar nada por sentado. eh, y ya hago mis listas, pero mira, el cabello, la respiración, las manos, los pies, a veces son cosas tan importantes y que damos por sentado. Creemos que van a estar ahí toda la vida y no es así. Entonces esa meditación me trajo también mucho de esa presencia y vamos a ver que mientras lo hago, pues yo no estoy pensando en nada más. Estoy pensando en mi cabello, en sentirme cuerpo, en agradecerlo, en valorarlo. Y eso empezó a hacer que, no, o sea, no te miento, una semana después ya yo empecé a ver que mi cabello otra vez, en la parte como del capul, es como la parte superior arriba de la frente, que era donde se me estaba cayendo a mí, pues ya se estaba empezando a ver nuevamente más fuerte, poco a poco se empezó a ver como más oscuro otra vez, de que ya se estaba como tapando esa parte de como de los espacios que tenía. Y también yo anteriormente tenía como unos huecos, pues no los super huecos, pero sí unos huecos como en la parte de atrás, y ya no tengo nada de eso. Entonces me encantó porque pues fue básicamente como usar la estrategia que usó Joe Dispenza, pero pues no funciona solo con decir, ay, mi cabello lindo va a crecer, no, es algo de que tú tienes que conocer tu cuerpo, tu sistema, por eso te digo, estudia la estructura del cuero cabelludo, entiende un poco de cómo funciona, busca un video, profundiza más de lo que te estoy diciendo y no te quedes solo con lo que yo digo, pero la invitación al final es, vuelve a ti. La respuesta siempre va a ser vuelve a ti para lo que sea que te esté pasando en la vida, la respuesta siempre va a ser vuelve a ti. Conecta contigo, pregúntate qué estás sintiendo en este momento, qué te está faltando, qué crees que necesitas, qué te está generando tanto estrés y qué podrías hacer para soltar ese estrés, porque el estrés te va a matar, el estrés y la ansiedad. Y vamos a ver que siempre que te estresas es únicamente porque estás pensando en lo que quieres, pero lo que quieres no siempre es necesariamente lo que necesitas, porque si lo necesitaras para vivir en este exacto momento, pues ya lo tendrías. Tienes el aire porque lo necesitas para vivir en este momento. Tienes un celular porque seguramente lo necesitas para vivir en este momento. Pero hay cosas que son solo deseos y esos deseos muchas veces pues pueden generarnos cierta estrés o ansiedad innecesaria porque al final todo fluye. Date cuenta. Ya antes te ha pasado que muchas cosas llegan a ti
sin necesidad de presionar, sin necesidad de estar ahí encima. Entonces, espero que este episodio te haya traído mucha claridad de cómo funciona esta parte de tu cuerpo, de que todo haya conectado y que haya quedado claro el punto del autoconocimiento a nivel interno para también traer a nivel externo material. Nuevamente te invito a que me sigas en todas mis redes, principalmente en mi Instagram, @NicolásSachica. Siempre estoy compartiendo contenido de este tipo y la verdad es muy enfocado a lo que yo estoy viviendo en mi día a día, porque al final lo único que yo puedo compartir son cosas que yo realmente haya como puesto a prueba y que te pueda hablar de una verdad que yo ya experimenté. Entonces, gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.